En agosto de 1590, un abuelo desesperado pisó la arena de una isla que había abandonado 3 años antes. Buscaba a su hija, a su nieta recién nacida, a 117 almas inglesas. Lo que encontró fue silencio absoluto y una sola palabra tallada en un poste de madera: Croatoan, sin cruz de Malta, sin sangre, sin cuerpos, solo esa palabra. Y desde entonces, durante 435 años, el mundo se preguntó: ¿qué demonios pasó con la colonia perdida de Roanoke? Todo comenzó con un rezo que cruzó el Atlántico en medio de guerras, tormentas y promesas rotas. Durante 3 largos años, el gobernador John White había cargado en su pecho los rostros de su hija Eleanor y de su nieta Virginia, la primera niña inglesa nacida en América. Aquellas imágenes eran la luz que lo guiaba de regreso al extremo del mundo conocido, a una delgada franja de arena llamada Roanoke. Pero cuando sus botas se hundieron en la playa el 18 de agosto de 1590, algo se rompió dentro de él para siempre. La costa estaba vacía, como si nunca hubiera existido vida humana. Ni un solo centinela en lo alto de la empalizada, ni columnas de humo que anunciaran cocinas encendidas, ni el eco lejano de martillos o voces de niños. Solo el viento del Atlántico, que azotaba las dunas con un sonido hueco, casi acusador. White avanzó con el corazón en la garganta, seguido por un puñado de marineros que habían aceptado acompañarlo desde los barcos corsarios. Cada paso aumentaba la opresión en el pecho. El silencio era tan denso que parecía tener peso físico, como si la isla entera contuviera el aliento. Habían pasado 3 años desde que él mismo había partido rumbo a Inglaterra, prometiendo regresar pronto con ayuda. 3 años en los que había imaginado 1000 veces este reencuentro, su hija corriendo a abrazarlo, su nieta Virginia dando sus primeros pasos torpes por la arena. Ahora solo quedaba el crujido de sus propias botas y el latido ensordecedor de su sangre en los oídos. Llegó al lugar donde había estado la entrada principal del asentamiento. La empalizada original de Ralph Lane había desaparecido por completo, comida por la maleza y las enredaderas, pero en su lugar se alzaba una nueva fortificación, más alta, más sólida, hecha con troncos recién cortados. Alguien había trabajado duro aquí después de su partida. White sintió un destello de esperanza. Si habían construido defensas, significaba que estaban vivos, organizados, fuertes. Cruzó el umbral con el aliento contenido. El interior era un pueblo fantasma perfectamente ordenado. Las casas habían sido desmontadas con cuidado quirúrgico, vigas apiladas, techos de paja guardados, puertas retiradas de sus goznes. No era destrucción, era una mudanza meticulosa. En el centro del asentamiento, varios cañones pesados y barras de hierro estaban enterrados hasta la mitad en trincheras cubiertas de tierra fresca. Los colonos no habían querido dejar atrás nada valioso, pero tampoco podían cargar con todo. Habían protegido sus bienes para un futuro regreso. White reconoció uno de los cañones. Era el mismo que él había ayudado a descargar en 1587. Entonces lo vio. En el poste principal de la nueva entrada, talladas con letras romanas profundas y perfectamente legibles, había una sola palabra: Croatoan. Las letras medían casi 10 centímetros de alto, grabadas con fuerza, como si quien las hizo quisiera asegurarse de que el mensaje sobreviviera tormentas y siglos. White se quedó paralizado. Sabía exactamente lo que significaba esa palabra. Era el nombre de la isla hogar de Manteo, su aliado Croatán, el único indígena que nunca los había traicionado. Era el destino que habían acordado antes de su partida,
Si tenían que moverse, dejarían escrito a dónde habían ido. Y lo más importante, no había ninguna cruz de Malta tallada encima ni debajo. La ausencia de esa cruz era tan importante como la presencia de la palabra, porque ellos habían pactado un código secreto. Si se veían obligados a huir por un ataque, por violencia o por amenaza mortal, añadirían una cruz de Malta al mensaje. Era la señal de socorro, la prueba de que habían sido forzados a abandonar el lugar bajo presión. White buscó frenéticamente alrededor del poste, en los troncos cercanos, en los árboles. No había cruz, ninguna. Eso solo podía significar una cosa: se habían ido por decisión propia, en orden, con tiempo y planificación. No era una masacre, no era un secuestro, no era una desaparición misteriosa. Era una migración deliberada hacia un lugar más seguro. White sintió que las piernas le fallaban. Lágrimas de alivio y de dolor se mezclaron en su rostro. Los marineros que lo acompañaban comenzaron a registrar las casas desmanteladas. Encontraron herramientas abandonadas, algunos objetos menores, pero nada que indicara lucha. Ni sangre seca, ni flechas clavadas en las paredes, ni cuerpos enterrados a la ligera. Solo el orden frío de quienes saben exactamente lo que hacen cuando deciden cambiar de vida. White caminó hasta el lugar donde había estado su propia casa. Allí encontró sus baúles personales destrozados. Alguien, probablemente nativos locales, los había abierto buscando metal o herramientas. Sus libros, sus mapas, sus preciadas acuarelas, todo estaba esparcido y arruinado por la lluvia y el salitre. Era la única nota de violencia en todo el asentamiento, y ni siquiera era obra de quienes se habían ido. Se arrodilló entre los restos de su vida anterior. Tocó con dedos temblorosos una de sus pinturas medio disueltas, el rostro de un jefe croatan que había retratado años atrás. Ahora ese hombre, o sus hijos, quizás estaba protegiendo a su propia hija y a su nieta. La ironía era tan cruel que casi resultaba poética. El sol comenzaba a bajar sobre los pantanos. Los capitanes corsarios habían sido claros. Solo le daban un día. White se levantó, limpiándose el rostro con la manga. Tenía la respuesta. Solo necesitaba 50 millas hacia el sur, hasta la isla de Croatoan. Allí estaban, vivos, esperándolo. Corrió hacia la playa gritando órdenes a los marineros. «Preparen los botes, zarpamos hacia el sur ahora mismo». El viento había amainado un poco, el cielo estaba despejado. Por primera vez en 3 años, John White sintió que Dios le devolvía algo de lo que le había quitado. Subió al esquife con el corazón latiendo como cuando era joven. Pero cuando llegó a los barcos anclados en el sonido, la realidad lo golpeó de nuevo. Los capitanes se negaron. Una tormenta se acercaba desde el este. Uno de los cables del ancla mayor se había partido durante la noche. Arriesgar la flota y su botín recién capturado en el Caribe por una fantasía sentimental no entraba en sus cálculos. White suplicó, amenazó, ofreció todo su dinero, apeló a su honor de ingleses. Nada funcionó. El capitán John Watts fue tajante. «Tenemos oro español en las bodegas, gobernador. El oro pesa más que las lágrimas». Las velas se izaron. Los barcos viraron rumbo a Inglaterra. John White quedó de pie en la cubierta, viendo cómo la isla de Roanoke se convertía en una línea borrosa en el horizonte. Llevaba la solución grabada en la memoria: Croatoan sin cruz. Sabía exactamente dónde estaba su familia y sabía también que nunca podría llegar hasta ellos. El mar, que había sido su esperanza, se convirtió en la cárcel más grande del mundo. Aquel 18 de agosto de 1590,
El mismo día en que Virginia Dare cumplía 3 años, John White perdió para siempre la oportunidad de abrazar a su nieta. La palabra que había tallado la salvación se convirtió en la losa de su tumba emocional. Y el mayor misterio de América nació no de la desaparición de los colonos, sino del instante preciso en que un hombre encontró la respuesta y fue obligado a irse sin ella. En 1584, 2 primos llamados Richard Hakluyt se convirtieron en los publicistas más eficaces que jamás tuvo el imperio inglés antes de nacer. El mayor era un abogado de mirada fría que entendía el poder de las palabras impresas. El menor, un geógrafo obsesionado con mapas que coleccionaba relatos de marinos como quien recoge reliquias. Juntos construyeron la primera gran campaña de marketing transatlántico de la historia. El joven Hakluyt redactó un documento secreto para la reina Isabel que tituló Discurso sobre la plantación occidental. Era un texto brutalmente pragmático. Una colonia inglesa en Norteamérica serviría como base corsaria contra los galeones españoles. Absorbería el exceso de población pobre de Inglaterra, abriría mercados para la lana que se pudría en los almacenes y, de paso, salvaría almas indígenas del catolicismo. Todo envuelto en un lenguaje de misión divina que hacía vibrar a los protestantes más fervientes. Ese informe nunca se publicó tal cual, pero sus ideas se filtraron en panfletos, sermones y octavillas que inundaron Londres, Bristol y Plymouth. De pronto, los Outer Banks dejaron de ser un banco de arena hostil y se transformaron en un Edén donde el maíz crecía sin esfuerzo. Los venados se acercaban solos a los cazadores y los nativos recibían a los ingleses con los brazos abiertos y collares de perlas. Era todo mentira, pero una mentira bellísima. La reina otorgó a Walter Raleigh la patente más ambiciosa que jamás había firmado la corona inglesa. Le daba derecho a ocupar cualquier territorio no poseído por príncipe cristiano alguno. Raleigh no recibió ni un solo soldado ni una sola libra de la corona. Todo el riesgo era suyo y de los inversores que lograra convencer. Era la primera gran empresa privada de colonización de la historia, y su éxito o fracaso dependería exclusivamente del dinero y la voluntad de gentlemen aventureros. En abril de 1585, zarpó la primera expedición seria. No era una colonia de familias, sino un destacamento militar de 107 hombres al mando de Ralph Lane, un veterano de las guerras de Irlanda, donde había aprendido que la única forma de tratar con nativos era el terror. Entre los expedicionarios viajaban 2 civiles que cambiarían la forma en que Europa vería América: el artista John White y el científico Thomas Harriot. John White no era un soldado ni un cortesano. Era un pintor londinense de clase media con una habilidad casi fotográfica para la acuarela. Raleigh lo contrató porque sabía que una imagen valía más que 1000 panfletos. Mientras los soldados buscaban oro y puertos profundos, White tenía una sola misión: registrar visualmente todo lo que viera para que los inversores ingleses pudieran tocar con los ojos la riqueza prometida. Thomas Harriot, por su parte, era un genio matemático que había estudiado en Oxford y que llevaba consigo instrumentos astronómicos, brújulas y un cerebro capaz de aprender una lengua desconocida en semanas. Entre los dos formaron el primer equipo científico-artístico que pisó suelo americano. Sus trabajos son hoy patrimonio de la humanidad, pero en su momento fueron armas de propaganda de primer nivel. Durante meses, recorrieron la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. White pintó retratos de jefes algonquinos con una dignidad
que ningún europeo había concedido jamás a un nativo. Capturó aldeas enteras, ceremonias religiosas, técnicas de pesca, formas de cocinar el pescado en parrillas de madera. Sus acuarelas muestran niños jugando, mujeres moliendo maíz, guerreros con plumas y pinturas corporales que parecían salidos de un sueño renacentista. Harriot, mientras tanto, desarrolló un alfabeto fonético para la lengua carolina algonquina, midió la latitud exacta de cada bahía, catalogó cientos de plantas y experimentó con cultivos ingleses en suelo americano. Descubrió que el tabaco local era superior al de Trinidad y escribió informes que años después inspirarían la economía de Virginia. Los dos hombres trabajaban con una curiosidad genuina que contrastaba brutalmente con la codicia de los soldados. Sus obras mostraban un mundo complejo y organizado, no la selva salvaje que Europa esperaba. White pintó el interior de un templo con los cuerpos momificados de antiguos jefes, demostrando que los algonquinos tenían religión, jerarquía y memoria histórica. Harriot describió sistemas agrícolas sofisticados basados en las 3 hermanas, maíz, frijol y calabaza, plantados juntos en un equilibrio perfecto. Pero lo que ninguno de los dos podía saber era que habían llegado en el peor momento climático imaginable. Los anillos de los cipreses calvos de la región muestran que 1585 marcó el inicio de la sequía más extrema en 800 años. Los ríos bajaron tanto que las canoas quedaban varadas, los campos de maíz se agrietaron y los ciervos emigraron en busca de agua. La abundancia que White pintaba con tanto detalle estaba a punto de convertirse en hambre. Ralph Lane, desde el primer día, vio a los nativos como súbditos a someter o recursos a explotar. Construyó un pequeño fuerte en la punta norte de la isla de Roanoke y exigió comida a los pueblos cercanos como si tuviera derecho divino. Cuando los algonquinos comenzaron a racionar sus reservas por la sequía, Lane interpretó la cautela como traición. El incidente de la copa de plata fue la chispa. Un nativo del pueblo de Aquascogoc fue acusado de robar una simple copa. Sin pruebas, sin juicio, Lane ordenó quemar la aldea entera y arrasar sus campos. Fue un acto de terrorismo puro que rompió cualquier posibilidad de convivencia pacífica. Los nativos aprendieron rápido que los ingleses no venían a comerciar, venían a tomar. El jefe Wingina, líder de los Roanoke, había recibido inicialmente a los ingleses con curiosidad estratégica. Quería usar sus armas de fuego contra rivales locales, pero después del ataque a Aquascogoc y de varios incidentes más, cambió de idea. Comenzó a organizar una coalición de tribus para expulsar a los intrusos cortándoles el suministro de comida. Lane se enteró por espías y decidió golpear primero. En junio de 1586, invitó a Wingina y a sus principales consejeros a una reunión de paz. Cuando llegaron, los soldados abrieron fuego. Wingina intentó huir herido y fue perseguido por 2 hombres. Uno de ellos, un irlandés llamado Edward Nugent, regresó poco después con la cabeza del jefe en la mano. Pelizón. Con el líder decapitado, literalmente, los pueblos algonquinos se unieron en una guerra de guerrillas implacable. Los ingleses apenas podían salir del fuerte sin ser asaeteados. La sequía empeoró. Intentaron cultivar trigo y cebada europeos, pero las semillas se pudrieron en suelo arenoso y seco. Terminaron comiendo sus perros, buscando raíces y muriendo de escorbuto. El fuerte que debía proyectar poder inglés se convirtió en una prisión rodeada de enemigos y hambre. Los soldados, que habían llegado pensando en gloria y oro, se transformaron en espectros demacrados que maldecían el día que escucharon las promesas de Raleigh.
En junio de 1586, apareció en el horizonte una flota que parecía un milagro. 23 naves al mando de Francis Drake, regresando de arrasar Santo Domingo y Cartagena. Drake ofreció llevarlos de vuelta. Lane no dudó. Abandonaron la colonia tan rápido que dejaron atrás 3 hombres que nunca más se supo de ellos, y varios baúles con documentos y dibujos originales de John White. Cuando los barcos de Drake llegaron a Inglaterra, trajeron consigo la noticia del fracaso total. Los inversores perdieron fortunas. La propaganda de los Hakluyt quedó en ridículo. Pero Raleigh, lejos de rendirse, analizó el desastre con frialdad y llegó a una conclusión radical. Los soldados no colonizan, las familias sí. El primer intento inglés de plantar una bandera permanente en América había terminado en fuego, sangre y evacuación vergonzosa. Pero en lugar de cerrar el proyecto, el fracaso le enseñó a Raleigh exactamente cómo tenía que ser el siguiente. Ya no militares, sino hombres con mujeres e hijos. Ya no conquista, sino propiedad. Ya no garrison, sino hogar. En 1587, 9 días después del nacimiento de Virginia Dare, la colonia ya sabía que estaba condenada si seguía en Roanoke. El maíz inglés no brotaba, los cangrejos escaseaban, y cada día que pasaba el recuerdo de la cabeza cortada de Wingina pesaba más en el aire. Los líderes se reunieron en la casa más grande, la del propio gobernador, y hablaron con una franqueza que antes nadie se había atrevido a usar. Se dieron cuenta de que la única persona capaz de mover a Raleigh y a los inversores era el mismo John White. Él había dibujado los mapas. Él había visto a la reina a los ojos. Él era el abuelo de la niña que ahora representaba todo el futuro de la empresa. Sin él en Londres, nadie movería un dedo. La discusión duró 3 días enteros. Muchos hombres se ofrecieron primero, pero todos tenían excusas sólidas. Uno tenía mujer embarazada, otro era el único carpintero capaz de reparar las chalupas. Un tercero había invertido todo su patrimonio y no quería dejarlo en manos de extraños. La verdad incómoda flotaba en el ambiente. Nadie confiaba en que los barcos regresaran si el propio gobernador no iba a exigirlos. Al final, la asamblea redactó un documento formal firmado por los principales cabezas de familia. Era casi una orden. Os requerimos y rogamos encarecidamente que os embarquéis para Inglaterra con la mayor brevedad posible. Incluso añadieron que protegerían sus pertenencias personales, sus libros, sus pinturas, todo. John White se negó con una violencia que sorprendió a todos. Dijo que partir sería visto como cobardía, que sus enemigos en la corte dirían que había abandonado a su propia sangre, que prefería morir de hambre con ellos antes que cargar con esa vergüenza. Su voz temblaba mientras hablaba de Eleanor y de la pequeña Virginia, de apenas 9 días de vida. Pero los colonos no cedieron. Una noche, varios de los más respetados entraron en su casa y hablaron hasta el amanecer. Le recordaron que si él no iba, la niña no llegaría a cumplir 1 año. Le pusieron delante la imagen de Virginia muerta de escorbuto o asaeteada. Fue la única vez que se le vio llorar en público. El 27 de agosto de 1587, John White aceptó. Aún intentó imponer condiciones. Quería llevarse a su hija y a su nieta, pero los colonos se opusieron. Los barcos eran demasiado pequeños y la travesía demasiado peligrosa para un bebé. Además, la presencia de Eleanor y Virginia en la colonia era la única garantía moral de que White removería cielo y tierra para volver. Fue un chantaje emocional brutal, pero efectivo. White escribió en su diario con letra temblorosa: «Me partieron el corazón en 2 mitades,
y se quedaron con la mayor. Antes de subir al Pinaza, que lo llevaría al barco mayor, White reunió a todos los cabezas de familia en la playa al amanecer. Sacó un cuchillo y delante de todos talló una cruz de Malta en un tronco para mostrar exactamente cómo debía verse la señal de peligro. Luego explicó el plan con una claridad militar. Si tenían que abandonar el fuerte, dejarían escrito el nombre del nuevo lugar en un poste o árbol bien visible. Si se veían obligados a huir por ataque, añadirían la cruz de Malta encima o debajo. Sin cruz, significaría que la mudanza era voluntaria y ordenada. Todos asintieron. Manteo, el único nativo presente en la reunión, levantó la mano y juró por sus dioses que cuidaría de ellos hasta el regreso de White. White abrazó a su hija con tanta fuerza que Eleanor después contó que sintió crujir sus costillas. Tomó a Virginia en brazos por primera vez desde el bautismo. La niña tenía apenas 9 días y aún olía a la leche materna. Le besó la frente y le susurró algo que nadie más oyó. Años después, algunos colonos juraron que había dicho: «Te encontraré aunque tenga que volver caminando sobre el agua». Subió al bote sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía no sería capaz de irse. El Pinaza se alejó remado por 6 marinos. Desde la playa, los 115 colonos restantes agitaron pañuelos y gorros. Virginia Dare, envuelta en una manta de lana, lloriqueaba en brazos de su madre. Cuando el barco mayor levó anclas, el viento sopló del oeste y llevó hasta la costa el sonido lejano de una canción inglesa que los marineros cantaban para mantener el ritmo. Fue la última vez que se oyó música europea en Roanoke. Lo que nadie dijo en voz alta, pero todos pensaban, era que la colonia ahora quedaba en manos de personas que nunca habían liderado nada más grande que una casa. Ananias Dare, yerno de White, quedó como líder de facto, pero era albañil, no soldado. El herrero George Howe había sido asesinado semanas antes mientras buscaba cangrejos. El único con experiencia militar, el capitán Stafford, tenía fama de borracho. Y Manteo, aunque leal, era un solo hombre en medio de cientos de nativos que aún recordaban la cabeza de Wingina en una pica. Esa misma noche, los colonos empezaron a desmontar las casas menos sólidas. No era una decisión improvisada. Ya habían hablado de ello. Si tenían que moverse rápido, necesitaban madera, clavos, herramientas transportables. Empezaron a enterrar los cañones y las barras de hierro demasiado pesadas para llevarlas. Los niños, que al principio lo tomaron como un juego, pronto se dieron cuenta de que algo grave estaba pasando cuando vieron a sus madres empaquetar ollas y ropa en silencio. Al día siguiente apareció el primer signo real de peligro. Un grupo de cazadores regresó corriendo. Habían visto huellas frescas de varios guerreros en la parte norte de la isla. No eran croatan, eran secotán, parientes lejanos de Wingina. Los colonos reforzaron la empalizada con troncos nuevos y doblaron la guardia nocturna. Las mujeres empezaron a dormir con los niños dentro del almacén más sólido. El miedo ya no era una posibilidad, era un compañero constante. El 2 de septiembre, 15 días después de la partida de White, tomaron la decisión definitiva. En una votación levantando la mano, 111 votos fueron por abandonar Roanoke antes del invierno. Solo 4 personas votaron por quedarse. 3 hombres enfermos que no creían poder soportar el viaje y una anciana que dijo que prefería morir en suelo inglés, aunque fuera una isla americana. Los 4 se quedaron voluntariamente con provisiones para unos meses, prometiendo mantener una hoguera visible si llegaba ayuda. Nunca más
se supo de ellos. El plan final fue dividir la colonia en 2 grupos para maximizar las posibilidades. El grupo más grande, unas 80 personas con casi todas las mujeres y niños, iría al sur con Manteo hacia Croatoan, hoy Hatteras. Era la opción más segura. Pesca abundante, aliados conocidos, distancia manejable en canoas y chalupas. El grupo menor, unos 30 hombres fuertes y algunos artesanos, intentaría la vieja idea de las 50 millas tierra adentro hacia territorio Chowanoque, donde los ríos eran profundos y la tierra más fértil. Llevarían las herramientas pesadas y la esperanza de fundar la verdadera ciudad de Raleigh, lejos de la costa traicionera. Durante los días siguientes, el fuerte pareció una colmena enloquecida. Desmontaron tejados enteros, numeraron las vigas para volver a armarlas, empaquetaron semillas, herramientas, libros sagrados y hasta las campanas de la pequeña capilla. Las mujeres cosieron bolsas de cuero para llevar maíz seco. Los niños corrían llevando flechas y clavos de un lado a otro. Manteo trajo 12 canoas grandes de sus parientes croatan y enseñó a los ingleses a remar en formación. La noche antes de la partida, celebraron una última cena comunitaria. Asaron los últimos venados y abrieron las últimas barricas de cerveza inglesa. Cantaron salmos y también canciones profanas que nunca habían osado entonar delante del gobernador. Alguien propuso bautizar la nueva marcha como el Éxodo de Virginia. Se rieron, pero la risa sonó hueca. Al amanecer del 7 de septiembre de 1587, el grupo principal empezó a cargar las canoas. Manteo iba al frente, con su título recién otorgado de Lord de Roanoke, colgando inútilmente de su cuello. Eleanor Dare llevaba a Virginia atada al pecho con una tela india que le había regalado la esposa de Manteo. Cuando la última chalupa empujó la arena, alguien empezó a cantar el Salmo 23. Todos se unieron. El sonido se alejó sobre el agua hasta perderse en la niebla. El grupo del interior partió 2 días después por el camino de los pantanos. Llevaban 2 pequeños cañones desmontados sobre troncos rodantes y la esperanza de encontrar al jefe Menatonon, que años antes había recibido bien a los exploradores de Lane. Su guía era un joven croatan que conocía los senderos. Desaparecieron entre los cipreses y nunca más volvieron a verse como grupo inglés organizado. Cuando las últimas canoas se perdieron de vista, los 4 que se quedaron encendieron una gran hoguera de despedida. Desde lejos parecía una señal de triunfo. En realidad, era el funeral de la colonia de Roanoke, tal como la había soñado Sir Walter Raleigh. En menos de un mes, la isla quedó en silencio absoluto, esperando el regreso de un abuelo que tardaría 3 años en poder volver y que encontraría solo una palabra tallada en madera. En agosto de 1587, justo cuando el sol empezaba a bajar sobre la empalizada recién reforzada, Eleanor Dare sintió las primeras contracciones fuertes. El parto llegó rápido y sin complicaciones aparentes. Una niña sana, de buen peso, que lloró con la fuerza de quien ya sabía que había nacido en un lugar donde nada era fácil. La partera improvisada, una de las pocas mujeres con experiencia, cortó el cordón con un cuchillo recién afilado y envolvió a la criatura en una manta de lana inglesa que ya empezaba a oler a humo de leña americana. La bautizaron 9 días después, el 27 de agosto, en una pequeña capilla hecha con troncos y techo de paja que aún olía a resina fresca. El gobernador John White ofició la ceremonia él mismo, con voz temblorosa que intentaba sonar firme. Puso a la niña el nombre de Virginia, en honor a la reina y a la tierra que ahora era su hogar,
Cada colonizador presente sintió que ese bautismo era algo más grande que un simple rito. Era una declaración de permanencia, la prueba de que ya no eran solo visitantes armados, sino gente que echaba raíces. Para los algonquinos de los alrededores, sin embargo, la noticia del nacimiento corrió como pólvora negra. Un niño inglés significaba algo muy distinto a un soldado inglés. Los hombres de Lane habían sido una amenaza pasajera. Podían irse, como se fueron. Pero una mujer que paría y un bebé que crecía significaban que los extranjeros planeaban quedarse para siempre, que sus hijos y los hijos de sus hijos reclamarían la tierra, el agua, los sitios de pesca. El nacimiento de Virginia Dare fue la primera campanada de una guerra que aún no tenía nombre. Los días siguientes fueron de una calma tensa, casi irreal. Los colonos trabajaban febrilmente en mejorar las defensas. Reforzaron la empalizada con troncos más gruesos, cavaron un foso superficial, levantaron una plataforma para los 2 falconetes que aún funcionaban. Los hombres que sabían carpintería desmontaron algunas casas viejas de la guarnición de Lane para reutilizar la madera. Cada martillazo resonaba como un desafío al bosque silencioso que los rodeaba. El maíz que sembraron en parcelas improvisadas apenas brotó. La sequía seguía apretando con crueldad. Los árboles más viejos mostraban anillos de crecimiento tan estrechos que parecían cicatrices. Los arroyos que antes corrían alegres, ahora eran hilos de agua turbia. Los cangrejos que los panfletos de Hakluyt prometían en cantidades inagotables se volvían cada vez más escasos a medida que el calor subía. Los niños empezaron a llorar de hambre por las noches. Un día, George Howe, uno de los asistentes del gobernador, salió solo a buscar cangrejos en las marismas. Lo encontraron al atardecer con 16 flechas clavadas en el cuerpo, el rostro hundido en el barro como si hubiera intentado beber del lodazal. Nadie vio a los atacantes. Nadie oyó nada. Solo el sonido de las moscas que ya empezaban a zumbar alrededor de la sangre seca. Esa noche nadie durmió. El miedo se volvió un compañero constante. Cada crujido en el bosque era una partida de guerra. Cada sombra entre los pinos podía ser la silueta de un arquero. Los centinelas doblaron los turnos, pero el Kans. La confianza se quebró del todo cuando un grupo de colonos, nerviosos y armados con arcabuces, salió a investigar un supuesto humo en el horizonte. Confundieron una aldea croata amiga con una secota hostil y abrieron fuego. 2 nativos murieron. Uno era primo de Manteo. El único aliado firme que les quedaba miró a John White con una tristeza tan profunda que no necesitó palabras. El daño era irreparable. Semanas después, las provisiones tocaban fondo. El último barril de bizcocho estaba lleno de gorgojos. La carne salada se había acabado. Los zapatos se deshacían y no había cuero para repararlos. Las herramientas se rompían una tras otra. Los colonos, muchos de ellos artesanos urbanos sin experiencia rural, se dieron cuenta de que sin ayuda externa no verían la primavera. En una asamblea celebrada bajo una lluvia fina y fría, se tomó la decisión más dura de todas. Alguien tenía que volver a Inglaterra a suplicar socorro inmediato. Tenía que ser una persona con autoridad suficiente para que Raleigh escuchara, con contactos en la corte, con la historia completa en la cabeza. Solo había un candidato posible, el propio gobernador John White. White se negó con furia al principio. Abandonar el fuerte parecía deserción, cobardía, traición. Sus enemigos en Londres lo crucificarían. Además, ¿cómo iba a dejar a su hija y a su nieta de apenas unas semanas? La discusión duró horas. Los colonos
redactaron una petición formal firmada por todos los cabezas de familia. Le recordaron que solo él podía mover a Raleigh, que solo él conocía cada detalle del desastre, que solo él podía salvar a Virginia Dare. La última noche antes de zarpar, White reunió a los líderes en su cabaña. Extendieron mapas rudimentarios sobre la mesa. Sabían que probablemente tendrían que abandonar Roanoke. Discutieron dos opciones: refugiarse con los Croatan de Manteo en la isla que llamaban Croatoan, o marchar 50 millas hacia el interior, buscando a los Chowanoque, que en otro tiempo habían sido amistosos. Allí mismo inventaron el código que 4 siglos después seguiría obsesionando al mundo. Si se movían por decisión propia, tallarían el nombre del nuevo lugar en un árbol visible o en un poste de la empalizada. Si lo hacían huyendo de un ataque, añadirían una cruz de Malta sobre la palabra. Era simple, claro, imposible de malinterpretar para quien conociera el acuerdo. White hizo que todos lo repitieran hasta grabarlo en la memoria. Al amanecer del 27 de agosto de 1587, John White abrazó a su hija por última vez. Eleanor tenía los ojos hinchados pero secos. Ya no le quedaban lágrimas. Le entregó a la pequeña Virginia envuelta en una manta. El abuelo besó la frente de su nieta, sintió su calor, su olor a leche y a humo de leña, y subió al bote que lo llevaría al barco. Mientras la costa se alejaba, White se quedó en la popa, mirando la frágil empalizada que se hacía cada vez más pequeña. No sabía que estaba viendo a su familia por última vez. No sabía que la guerra, la codicia y el destino ya habían empezado a conspirar para que nunca regresara a tiempo. Solo sabía que llevaba en el pecho una promesa que estaba dispuesto a cumplir aunque le costara la vida. El barco levó anclas rumbo este. Los colonos quedaron solos, 115 adultos y niños, porque uno de los hombres había muerto de fiebre días antes, rodeados de un bosque que ya no era neutral. Tenían comida para pocas semanas, herramientas rotas, una empalizada medio terminada y una palabra recién inventada que aún no habían tallado en ninguna parte: Croatoan. Y así, en el ocaso de aquel verano maldito, la colonia perdida empezó a escribir su propio final, línea por línea, decisión por decisión, mientras el abuelo que los había traído navegaba hacia un continente que pronto ardería en guerra y olvidaría por completo que en una isla remota del Atlántico había un puñado de ingleses luchando por no convertirse en fantasmas. Dresden. En agosto de 1588, Inglaterra acababa de sobrevivir al mayor ataque naval de su historia. La Armada Invencible había sido destrozada por el fuego inglés y por tormentas que los protestantes llamaron viento de Dios. La nación entera celebraba la salvación, pero para un solo hombre la victoria fue más amarga que cualquier derrota. John White permanecía atrapado en Plymouth, mirando barcos que ya no podían llevarlo de vuelta. La guerra no terminó con la Armada. España seguía siendo rica, seguía sangrando plata americana, y los capitanes ingleses preferían llenar sus bodegas de galeones capturados antes que arriesgarse en un viaje largo y sin botín hacia una colonia olvidada. White escribió carta tras carta a Raleigh, a inversores, a viejos amigos de la corte. Nadie quería escuchar sobre 114 personas perdidas en una isla lejana cuando había millones de ducados flotando en el Caribe. Pasaron los meses, luego los años. Cada primavera llegaba con la promesa de un barco y se iba con una nueva excusa. White vendió propiedades, joyas de su esposa, hasta los últimos libros de su biblioteca para pagar mensajeros que nunca trajeron respuesta.
en las tabernas de Londres, empezó a correr la broma cruel de que el gobernador de Virginia era el único hombre en Inglaterra que aún creía que Virginia existía. En 1589, intentó fletar por su cuenta 2 pequeños pinazas, la Luna y la Esperanza. Eran barcos demasiado pequeños para ser requisados por la corona, pero también demasiado frágiles para el Atlántico en invierno. Consiguió tripulación prometiendo parte del rescate que imaginaba encontraría en Roanoke. Herramientas, cañones, quizás hasta semillas guardadas. Zarparon en marzo con la moral alta. A mitad del viaje, los capitanes decidieron que el rescate podía esperar. Divisaron un barco francés cargado de vino y sal y lo persiguieron. El combate duró 3 horas. La Esperanza recibió un cañonazo en la línea de flotación y empezó a hundirse. Los franceses, viendo la oportunidad, contraatacaron y capturaron la Luna. Los ingleses fueron despojados de todo: provisiones, cartas de navegación, incluso los regalos que White llevaba para su nieta. Regresaron a Inglaterra en harapos y el gobernador tuvo que pagar su propio rescate con las últimas monedas que le quedaban. El fracaso de los pinazas fue el último clavo en el ataúd de su reputación. En Londres empezaron a llamarlo el abuelo loco de la colonia fantasma. Raleigh, cada vez más alejado de la corte por sus propios escándalos amorosos, apenas contestaba sus cartas. White se mudó a una casa más pequeña en Newton Abbot, Devon, y empezó a escribir un diario que nadie leería en vida. Páginas y páginas de cálculos de mareas, listas de provisiones que nunca llegaron y una sola frase repetida hasta desgastar la pluma. Virginia cumplió 2 años hoy. En la primavera de 1590, cuando ya casi había perdido la esperanza, apareció una oportunidad imposible. Una flota de 5 naves corsarias al mando de John Watts se preparaba para atacar las Azores y luego saquear en el Caribe. Watts conocía a White de los viejos tiempos de los Sea Dogs y aceptó llevarlo como pasajero, a cambio de un precio exorbitante y con una condición clara: la búsqueda de los colonos sería si el tiempo y la ganancia lo permitían. White aceptó, vendió lo poco que le quedaba, pidió prestado a usureros y embarcó en el Hopewell el 20 de marzo. En su baúl llevaba juguetes de madera tallados por él mismo, un caballito para Virginia, una muñeca para Eleanor. Los había hecho durante las noches de insomnio, midiendo cada centímetro con la misma precisión que usaba para sus mapas. El viaje fue una tortura lenta. Los capitanes corsarios no perdían oportunidad de recordarle quién mandaba. En cuanto salieron del Canal de la Mancha, empezaron a perseguir cualquier vela que asomara en el horizonte. Capturaron 2 barcos portugueses cerca de Madeira y perdieron 3 semanas descargando azúcar y esclavos. Luego vino un huracán que los empujó hasta las Canarias y les rompió 2 mástiles. White pasaba los días en la cubierta de popa, escudriñando el oeste con un catalejo que ya no enfocaba bien. Cada tormenta le parecía un castigo personal, cada calma chicha una burla. En su diario escribió: si Dios quisiera castigarme, no necesitaría hundirme, bastaría con mantenerme vivo y lejos de ellas. Llegaron al Caribe en junio. Los capitanes decidieron que aún tenían tiempo para un último golpe antes de dirigirse al norte. Atacaron Puerto Rico, saquearon La Guaira, capturaron un galeón lleno de cacao y esmeraldas. Las bodegas rebosaban. Los tripulantes estaban ricos. Y entonces, cuando White creía que ya no podía haber más retrasos, Watts le comunicó la nueva: subiremos a Roanoke, gobernador, pero solo un día, ni una hora más. Nuestros hombres han ganado su parte y quieren volver a casa antes de que empiecen los huracanes.
White no discutió. Por primera vez en 3 años, tenía una fecha concreta: 17 de agosto de 1590, el tercer cumpleaños de Virginia. La costa americana apareció el 15 de agosto, envuelta en niebla. Los capitanes, nerviosos por los bancos de arena, decidieron esperar al día siguiente para acercarse. Aquella noche, White no durmió. Desde la cubierta, vio un resplandor naranja en el norte de la isla, exactamente donde había estado el asentamiento. Era grande, constante, una hoguera de bienvenida, pensó, o una señal. Los marineros tocaron trompetas, cantaron canciones inglesas que resonaron sobre el agua quieta. Gritaron nombres: Eleanor, Ananías, Virginia. Nadie respondió, solo el eco y el rumor de las olas. White apretó el caballito de madera hasta que se le clavó en la palma. El 16 de agosto amaneció con viento fuerte del noreste. Los capitanes quisieron cancelar la visita, pero White les recordó el contrato firmado ante notario en Londres. Accedieron a regañadientes a enviarlo a tierra con 12 hombres y una chalupa, pero solo hasta el atardecer. Si no regresaba, zarparían sin él. La chalupa luchó contra olas de 3 metros. 2 hombres vomitaron por la borda. Cuando por fin tocaron arena, White corrió descalzo hacia la empalizada. El corazón le latía tan fuerte que apenas oía los gritos de los marineros que lo seguían. Lo primero que vio fueron las letras C-R-O, talladas en un pino cerca de la playa. Se le aflojaron las rodillas. Era el comienzo del mensaje acordado. Siguió corriendo. La nueva empalizada era más alta y sólida de lo que él recordaba. Alguien había trabajado mucho en aquellos 3 años. En el poste principal, tallada con letras romanas perfectas, estaba la palabra completa: Croatoan. White la tocó con dedos temblorosos. Buscó alrededor, arriba, abajo. No había cruz de Malta. Ninguna. Su propia voz le sonó ajena cuando murmuró: «Están vivos. Se fueron por su cuenta». Entró al asentamiento. Las casas habían desaparecido, pero no destruidas. Desmanteladas con cuidado, tablón por tablón. Los cañones estaban enterrados en hoyos forrados de cuero para protegerlos de la humedad. Encontró sus baúles destrozados y sus acuarelas pudriéndose bajo la lluvia. Pero eso ya no importaba. Todo hablaba de una marcha ordenada, planificada, sin pánico. Habían seguido el plan al pie de la letra. Se habían ido al sur, a 50 millas, con manteo. White se arrodilló en el centro del fuerte vacío y lloró como no había llorado desde la muerte de su esposa. Corrió de vuelta a la playa, gritó a los marineros que prepararan la chalupa. Tenían que zarpar hacia Croatoan inmediatamente. El viento había subido. Las olas rompían con furia. Cuando llegaron al Hopewell, el capitán Watts lo esperaba con cara de piedra. «Se acabó el tiempo, gobernador. El ancla mayor acaba de partirse. Si nos quedamos, perdemos los barcos y el botín de 6 meses». White suplicó. Ofreció todo su dinero. Ofreció quedarse él solo en la isla si era necesario. Los tripulantes, hartos y ricos, lo miraron como se mira a un loco. La decisión fue unánime. Izaron velas. El Hopewell se alejó de la costa mientras John White, agarrado a la borda, veía desaparecer la hoguera que nunca llegó a alcanzar. En su mano seguía el caballito de madera. Lo apretó hasta que la cabeza se partió. El viaje de regreso fue silencioso. Nadie se atrevía a hablar con el hombre que miraba el horizonte vacío día tras día. White escribió en su diario la última entrada del viaje. Encontré su mensaje. Encontré la prueba de que viven, y me los quitaron por un cable de ancla y la codicia de hombres que nunca tuvieron hijos. Llegó a Plymouth en noviembre de 1590. Nunca más volvió a cruzar el Atlántico.
Murió en 1593, o quizá después. Nadie se molestó en registrar la fecha exacta, llevando en el bolsillo el caballito roto y la certeza de que su familia había sobrevivido. En algún lugar al sur de una palabra tallada en madera que él nunca pudo alcanzar. La palabra Croatoan no era un grito de auxilio, era una dirección, una nota en la puerta. Nos mudamos aquí. Y la ausencia de la Cruz de Malta era la prueba definitiva. No habían sido atacados. Los colonos habían tomado la decisión más lógica posible. Roanoke era inhabitable. Sequía, hostilidad, abandono. Croatoan, o Hatteras, era el hogar de Manteo y su pueblo, los Croatan, expertos pescadores, menos afectados por la sequía, el único lugar donde aún los querían. Arqueología moderna lo confirma. En el sitio de Cape Creek, en Hatteras, han aparecido objetos ingleses del siglo XVI mezclados con cerámica nativa, fragmentos de ollas de Devon, un anillo de oro de la nobleza inglesa, una espada con empuñadura dorada, un lápiz de pizarra como los que usaba Harriot, herramientas de metalurgia. No son objetos de comercio, son cosas de casa, de gente que vivía allí, comía allí, trabajaba allí. Los colonos se integraron, dejaron de ser una colonia inglesa y se convirtieron en parte de una comunidad croatan. En 1701, el explorador John Lawson visitó Hatteras. Escribió que muchos nativos tenían ojos grises, algo rarísimo entre indígenas puros, y que contaban que sus ancestros habían sido gente blanca que vino de Roanoke. Esa tradición oral se mantuvo más de 100 años. Pero no todos fueron a Croatoan. White escribió que los colonos planeaban también moverse 50 millas hacia el interior. Y en su mapa original, bajo un parche de papel, la tecnología moderna descubrió un símbolo oculto, una fortaleza exactamente a 50 millas, en la confluencia de los ríos Chowan y Roanoke. En el sitio arqueológico conocido como Site X, condado de Bertie, han aparecido concentraciones altísimas de cerámica inglesa de 1587, agujetas de cobre, fragmentos de armas de fuego, otra vez, objetos domésticos, otra vez, ingleses viviendo dentro de una aldea nativa, probablemente los Chowanoke. Un grupo fue al sur con Manteo, otro grupo fue al oeste buscando tierra fértil. Se dividieron para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. 20 años después, cuando llegaron los de Jamestown, el jefe Powhatan les confesó a algunos colonos que había ordenado matar a un grupo de ingleses que vivían al sur, para evitar que se unieran a los nuevos llegados. Pero perdonó a 7, 4 hombres, 2 niños y una joven. Esos 7 podrían ser los que terminaron en Site X. Los colonos de Roanoke no desaparecieron, se dispersaron, se integraron. Sus descendientes se mezclaron con los Croatan y los Chowanoke. Sus genes y sus ojos grises aún viven en familias de Carolina del Norte que hoy llevan apellidos ingleses y nativos. John White murió en Inglaterra sin saber la verdad que él mismo había encontrado tallada en madera. Sir Walter Raleigh terminó sus días ejecutado por traición en 1618. La colonia que soñaron se disolvió en la misma tierra que quisieron conquistar. Durante siglos, América prefirió el mito, una colonia pura que se esfumó misteriosamente. Era más cómodo que admitir que los primeros americanos sobrevivieron gracias a la generosidad nativa y mezclándose con ellos. Pero la evidencia está ahí. La palabra Croatoan sin cruz, los objetos ingleses en casas Croatan, los ojos grises de 1701, los hallazgos en Site X, el símbolo oculto en el mapa de White. Los colonos de Roanoke no se perdieron,
Nosotros los perdimos de vista porque no quisimos ver la verdad. Sobrevivieron convirtiéndose en otra cosa, en algo nuevo, en los primeros mestizos de lo que un día sería Estados Unidos. El mayor misterio de la historia americana no es qué les pasó, es por qué tardamos 435 años en aceptar la respuesta que dejaron escrita en un poste. Y esa, amigos, es la verdadera historia de Roanoke. Si esta historia te voló la cabeza como a mí, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita porque vienen más misterios históricos que nadie te cuenta así. Y dime en comentarios, ¿habrías hecho tú lo mismo que los colonos? ¿Te habrías quedado en Roanoke? ¿O habrías tallado Croatoan y te habrías ido con Manteo? Nos vemos en la próxima historia, que la historia oficial no quiere que sepas.